En el Antiguo Testamento, Dios llevó a su pueblo a través del desierto, y cuando tuvieron hambre, Dios le dijo a Moisés: Yo voy a hacer que les llueva pan del cielo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿Qué es esto? Entonces Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da para comer. Y nos dice la carta a los Hebreos que esto era solamente una sombra de lo que habría de venir y no su presencia verdadera. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús viene a descubrirnos su presencia verdadera. En el Evangelio de San Juan, leemos cómo Jesucristo comenzó a dar señales de este milagro. Primeramente, en el capítulo 2, convirtió el agua en vino. Más adelante, en el capítulo 6, leemos cómo Jesús tomó 5 panes y 2 peces y dio de comer a la multitud. A este milagro se le llama la multiplicación de los panes. En este mismo capítulo, pero en el versículo 25 en adelante, Jesús habla directamente a sus discípulos, hablándoles del verdadero pan del cielo, haciendo la referencia del Antiguo Testamento, donde Dios dio de comer a los israelitas en el desierto, haciendo caer pan del cielo. Y les dijo: Yo les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios les da es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Entonces Jesús les empezó a explicar la grandeza de este milagro. Jesús les dijo: El pan que yo les daré es mi propia carne. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Desde entonces, muchos que seguían a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿También ustedes quieren irse? San Pedro se levantó y en nombre de todos le dijo: ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Faltando 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura, los jefes de los sacerdotes y los fariseos buscaban la forma de arrestar a Jesús con algún engaño y matarlo. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Llegó el día de la fiesta cuando se come el pan sin levadura y se sacrificaba el Cordero de Pascua. En este día, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. Este día es conocido como el Jueves Santo y también como la Última Cena. La misma noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias a Dios, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Este acontecimiento tan importante lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, y son las mismas palabras que escuchamos en la Santa Misa. La Biblia llamada Bober Cantera nos trae esta hermosa nota. No dijo Jesús: aquí está mi cuerpo, sino: esto es mi cuerpo. No dijo que en el pan estaba su cuerpo, ni que el pan era simbólicamente su cuerpo, sino que esto, lo que entonces sostenía en sus manos y todos miraban atentamente, era su propio cuerpo. Entonces, esto que el Señor mostraba ya no era pan, conservaba las propiedades del pan, pero no la sustancia de pan. Dice el Evangelio de San Marcos 14:22, Jesús tomó pan y habiendo pronunciado la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Los apóstoles presenciaron un maravilloso milagro en la última cena. Nuestro Señor cambió la sustancia del pan y el vino, pero no la apariencia. Porque después de que Jesús dijo: esto es mi cuerpo, aquello que parecía pan ya no era pan, aquello que parecía vino ya no era vino. A este milagroso cambio se le llama transustanciación. Es una palabra que debemos repetir y aprender de memoria. Transustanciación. Dice Santo Tomás de Aquino que todos los demás sacramentos
fueron instituidos para preparar al hombre a recibir este sacramento, porque de este sacramento proviene toda la gracia de perfección para nuestras almas. En otras palabras, es el mayor bien que le podemos hacer a nuestra alma. En este sacramento, Jesús nos da su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino. Dice San Juan Vianney que Jesucristo, al pronunciar las palabras «hagan esto en memoria mía», dio a los apóstoles la autoridad de hacer este milagro, y esta autoridad la pasarían unos a otros, esto es, la orden sacerdotal. Debemos creer entonces que por medio de las palabras de la consagración que dice el sacerdote en la misa, el pan y el vino pierden su sustancia y se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo. Leemos en la vida de los padres del desierto que había un anciano admirable por su fe, por su penitencia y la sencillez de su fe principalmente, pero por ignorancia cayó en el error y decía que el pan que comemos no era el cuerpo de Cristo sino un símbolo. Dos ancianos lo supieron y, conociendo su santa vida, pensaron que no había malicia en él y que lo que decía lo decía por ignorancia. Fueron a buscarlo y se pusieron a enseñarle, y le dijeron: «No enseñes eso, padre, hay que atenerse a las enseñanzas de la Iglesia, pues nosotros creemos que este pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo y no una representación. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen, y nadie puede decir que no es imagen de Dios. Lo mismo sucede con el pan, pues el Señor Jesús dijo: «Este es mi cuerpo». El anciano les contestó: «Si no veo tal cosa, no creo lo que dicen». Se pusieron a orar a Dios para que Él les revelara este misterio. Acudieron los tres juntos a la iglesia y se les abrieron los ojos del alma, y cuando pusieron los panes en el altar, se les apareció un niño pequeño, y cuando el sacerdote extendió las manos para partir el pan, bajó un ángel del cielo con una espada en la mano y partió al niño, y la sangre la recogió en el cáliz. Cuando el anciano se acercó a comulgar, recibió carne ensangrentada. Al verlo se atemorizó y dijo: «Creo, Señor, que el pan que está en el altar es tu cuerpo y el cáliz es tu sangre». Y al instante la carne se convirtió en pan y lo comió dando gracias a Dios. Los ancianos le dijeron: «Dios conoce la naturaleza humana y sabe que el hombre no puede comer carne cruda, y por eso transforma su cuerpo en pan para aquellos que lo reciben con fe». San Juan Vianney nos refiere esta historia de otro sacerdote. Había un sacerdote que, dudando de esta verdad, después de pronunciar las palabras de la consagración, decía entre sí: «¿Cómo es posible que las palabras de un hombre obren tan grande milagro?». Mas Jesucristo, para echarle en cara su fe, hizo que la Santa Hostia goteara sangre en abundancia. Es dogma de fe que en el Santísimo Sacramento del altar existe verdaderamente Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por consiguiente, debemos creer que Jesucristo, sin dejar de estar en el cielo, se halla real y enteramente en todos aquellos lugares de la tierra donde se halla este pan consagrado, y que cuando se divide la sagrada hostia, no se divide Jesucristo, sino que permanece entero en cada una de las partes en que se ha dividido aquella sagrada hostia. Así lo declaró el Concilio de Trento. Se encontraba un judío en la plaza pública, y cerca de ahí una mujer poseída. Cuando se vio pasar un sacerdote seguido de una procesión con el Santísimo Sacramento, todos los presentes se arrodillaron, pero el judío no dio la menor señal de respeto. La mujer poseída lo vio, se levantó con ira y, dando al judío un fuerte bofetón, le quitó el sombrero con violencia y le dijo: «Desgraciado, ¿por qué no rindes homenaje al verdadero Dios que está presente en este divino sacramento?». «¿Qué verdadero Dios?», replicó el judío. «Si así fuera, se puede decir que hay muchos dioses, porque hay cada uno cuando se celebra una misa». La mujer poseída tomó una coladera y, poniéndola frente al sol, le dijo al judío que mirara los rayos del sol que atravesaban por los agujeros y le preguntó: «Dime, judío, ¿son muchos los soles que atraviesan la coladera?». El judío contestó que había un solo sol,
pero aún así había multiplicación de rayos. ¿Y por qué te asombras?, le dijo la poseída, de que un Dios hecho hombre se ponga por un exceso de amor real y verdaderamente presente bajo las velas del Santísimo Sacramento y sobre muchos altares a la vez. Esta reflexión fue suficiente para que el judío se obligara a sí mismo a confesar la verdadera fe. Asimismo, Dios, sin dejar de estar en el cielo, se pone por un exceso de amor en todos aquellos lugares donde se consagra el pan y el vino. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Nos ha dado grandes promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. Toda la perfección consiste en unir el alma con Dios, y el mejor medio es la Sagrada Comunión que hace al alma una misma cosa con Jesucristo. El que come mi carne permanece en mí y yo en él. Juan 6:57. Jesucristo quiso dar a este sacramento la forma de alimento, pero el alimento terreno se transforma en nuestra naturaleza, mientras que este alimento divino nos transforma en la naturaleza de Cristo. El que se sienta atacado por una tentación, que reciba a Jesús en la comunión y pronto verá que la tentación desaparece, o a lo menos pierde su fuerza. Escribe San Bernardo: si algunos de ustedes observa que no son tan fuertes ni frecuentes los arranques de ira, de envidia, de lujuria, que dé gracias al cuerpo de Cristo, porque todo eso lo ha operado la virtud del sacramento. Dice Santo Tomás de Aquino que la Sagrada Eucaristía nos da fuerza para vencer todos los ataques del demonio. Y San Juan Crisóstomo dice que cuando comulgamos salen huyendo los demonios y vienen a ayudarnos los ángeles. Debemos comulgar con la mayor frecuencia posible. San Ambrosio invitaba a sus fieles a comulgar con frecuencia diciendo: este es el pan de cada día, recíbelo cada día para que cada día te aproveche. Se lee en la vida de Santa Margarita de Cortona que Jesús le reveló que quería premiar a su confesor porque le había recomendado comulgar con frecuencia. A la venerable Sor Prudencia Sagnoni, monja de Santa Clara en Bolonia, Jesús le habló con estas palabras: si frecuentas la comunión, me olvidaré de tus ingratitudes. Se lamentó Jesucristo con Santa Gertrudis de aquellos que apartan a las almas de la comunión frecuente y le dijo: siendo mis delicias estar con los hijos de los hombres, por lo cual instituí este santísimo sacramento del altar, el que aparta las almas de recibirme, me roba mis delicias.